En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de abril 5, 2018. Del Santo Evangelio según San Lucas. La pregunta de hoy, seguimos con las preguntas provocadoras. ¿Es lo mismo fe que fidelidad? ¿Cuál es la que pide Dios? Escuchemos el Evangelio. Los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: la paz con ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados, a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente he decidido tomar uno de tantísimos temas de los cuales pudiéramos hablar hoy. Y el que hablamos es precisamente el de la fidelidad. Cristo resucitado es la garantía de nuestra vida eterna. Él es la garantía de nuestra vida eterna. Y es real y es glorioso, como lo acabamos de escuchar. Los discípulos que lo conocían estaban espantados, aun y cuando acababan de escuchar que estaba vivo, que se les había desaparecido. Ya eso les debía de haber dado un anticipo de lo que podía suceder. Sin embargo, estando ellos a puerta cerrada, que el Señor de pronto apareciera en medio de ellos, pues era lógico el espanto, la sorpresa, el miedo inclusive, porque ¿cómo había podido entrar? Y escuchamos también cómo el Señor come enfrente de ellos, se deja tocar, les dice: tengo carne y tengo huesos. Y es increíble, nada más que esos huesos y esa carne a veces se pueden tocar, a veces desaparecen, a veces penetran las paredes, las puertas, y siempre están en la presencia de la Santísima Trinidad. Increíble, pero hermosísimo. La pregunta, regresando a la fe. Nuestro querido hermano en Cristo, Martín Lutero, se propuso una teología de sola fides, sola escritura, sola fides, sola gracia. Perfectamente equivocada, queridos hermanos, perdónenme que se los diga. Sopórtenme que les diga algunas cosas. Sola escritura no puede funcionar, porque hubo muchos gestos y acciones, e incluso palabras, que no quedaron escritas, porque los apóstoles mantenían una tradición viva. Ellos vieron al Señor hacer la primera liturgia divina, convivieron con Él, aprendieron a hacer las cosas y así las siguieron haciendo. Y eso se ha quedado en nosotros como la tradición apostólica, que tampoco Lutero en su tiempo pudo rechazar. La sola gracia tampoco es suficiente. Y válgame Dios que me atrevo a hablar de esto. Y como ya lo ha dicho alguno de los padres de la Iglesia, tengo que explicar y corregir. Claro que es suficiente la gracia y la fuerza de Dios, pero no en nosotros. En nosotros, la gracia de Dios requiere la absoluta cooperación, el esfuerzo nuestro. Si no, la gracia queda muerta, ahogada, porque por eso somos capaces de pecar. Y la sola fides, solamente la fe, también es una falacia. Porque la fe no es nada más una ideología.
ni una adhesión mental, como algún gran teólogo propuso. Viene entonces a crearse una simple ideología, y no es eso lo que pide Dios. En ese caso, los demonios serían salvos, porque claro que pueden tener fe en Cristo porque lo ven. Eso no es tener fe. La fe, pistin en griego, deviene en fidelidad. Entonces sí, si tú eres fiel, porque no estamos hablando de una idea o de un concepto. Rudolf Bultmann, este teólogo protestante, llegó a escribir que no importaba si Cristo había sido verdadero o no, sino la idea de Cristo. Con eso destruye precisamente su teología. Porque si la teología de Cristo es simplemente una idea, entonces no hay resurrección. Entonces no hay el cuerpo y la sangre de Cristo verdadero. Entonces tampoco hay cielo, entonces todo es una construcción mental. Y eso no sirve de nada. Pero Cristo es real. Los testigos están ahí. Y han sido miles y ya millones de testigos. Yo mismo soy testigo de que Cristo está vivo. Pero vuelvo a decir, no es precisamente la adhesión mental ni la aceptación de una idea, sino el conocer a una persona divina que los va a llevar a conocer a otro y a otro. Son 3 personas divinas, un solo Dios. Y con ellos tenemos necesidad de tener una relación personal. Por eso implica una fidelidad para con Dios, que me ve, que me escucha, que me bendice, que me protege, que me sana. Entendamos bien, pues, que no es lo mismo la fe como adhesión mental o ideología, que la fe como fidelidad actuante, dinámica, que se reconoce, se respeta y se reproduce a cada instante de nuestra vida. Por eso el mandamiento, amarás al Señor tu Dios, no dice creerás en el Señor tu Dios, amarás, porque es una persona como tú. De hecho son 3 personas. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.